Vamos a obtener la mediana con la siguiente fórmula que ya tenemos aquí. La mediana se diferencia con la media colocando una tilde como si fuera una S invertida. Es igual a L, la frontera de clase inferior, más N sobre 2 menos la frecuencia acumulada entre la frecuencia de la mediana por la anchura de clase. Estos datos ya los tenemos. Primero lo que tenemos que hacer como primer paso, obtener la cantidad n sobre 2. N, ¿de dónde lo vamos a obtener? Estamos en la tabla de frecuencia. Esta es nuestra tabla de frecuencia ya conformada con los pasos anteriores de parte 1 y parte 2. ¿Sí? Así es como lo tenemos que tener organizado nuestra tabla de frecuencia. Y n es la suma de esta columna, se obtiene de aquí. O sea, el número de datos, 6 más 3, 9, 16, 19, 24. ¿Sí? Habíamos hablado de que son, en el paso anterior, n, o sea, el conjunto de datos que tenemos, 3 por 5, son 20 datos. ¿Sí? Entonces aquí la sumatoria nos debe de dar el número de datos que tenemos, o sea, el número de valores que están organizándose en nuestra tabla de frecuencia, o sea, es entre 20. ¿Okay? Entonces, aquí al dividir, para la mediana, dividimos 20 entre 2, tenemos 10. Para la frontera de clase inferior, este valor que tenemos, el resultado de 20, se busca en la columna de frecuencia acumulada de la tabla de frecuencia. Volvemos a regresar a nuestra tabla de frecuencia, que es la que ya tenemos organizado de esta manera. ¿Sí? Aquí tenemos que la sumatoria de la frecuencia, 6 más 5 más 5 más 0 más 4 nos da 20. Y dividiéndolo entre 2 nos da 10. Buscamos en esta frecuencia acumulada que el número 10 está en esta clase, en este cuadrito, que es toda esta fila. ¿Sí? Es la clase B. ¿Por qué está aquí? Porque 10 es mayor que 6. ¿Sí? Y 11 contiene al 10 que tenemos. Entonces aquí en esta fila vamos a obtener los valores para obtener la mediana, para la fórmula que nos interesa. ¿Okay? Voy a arrancar para manipularlo, para que ustedes vean el procedimiento, cómo se obtiene. Okay. Aquí ya tenemos nuestra tabla de frecuencia arriba y nuestra fórmula aquí abajo. ¿Okay? Ya dijimos que la mediana está en la clase B. Entonces, este valor de la fórmula L, que es la frontera de clase inferior de la mediana, de la clase que contiene a la mediana, está aquí en la clase B, es este valor que tenemos aquí, 708.5 es la frontera inferior, porque esta es la frontera superior, que ya habíamos comentado en los pasos 4, en el video 1 y 2, ¿ok? Entonces, esta es la frontera inferior. Este valor lo colocamos aquí, más n entre 2, que sabemos que es 10, menos la frecuencia acumulada. ¿De dónde sacamos este valor de la frecuencia acumulada? Aquí están todos lo que significa cada parámetro de la fórmula. Frecuencia acumulada anterior a la clase de la mediana. ¿Qué quiere decir esto? Nos vamos a la tabla. La frecuencia acumulada anterior, ya dijimos que esta es la fila de la mediana. La frecuencia acumulada anterior es 6. Anterior. Estamos en la columna de la frecuencia acumulada anterior. Es 6. Este valor es el que tenemos que colocar aquí. 6. Aquí ya está sustituido. 6. Y dividido entre la frecuencia de la mediana.
frecuencia de la mediana, lo observamos que en esa clase su frecuencia es 5. Estamos en la columna de la frecuencia FI, 5. Ok, entonces al hacer todo el procedimiento por el ancho de clase, todavía tenemos aquí este valor. Este valor lo calculamos en el paso 2 de nuestra tabla de frecuencia, vale 194. ¿Sí? Al hacer todo el desarrollo para obtener la mediana, recuerden primero hacer, por simplificación de expresiones algebraicas, hacemos de adentro hacia afuera, hacemos la resta 10 menos 6, en este paso, entre 5 por 194 y al último le sumamos la frontera inferior. Así nos tiene que dar 863.7. Este es el valor de la mediana. ¿Ok? Entonces, el siguiente paso es calcular la moda. La moda es el valor con más frecuencia que se encuentra en una categoría o clase. La fórmula es esta. ¿Sí? L, similar a la mediana, L es la frontera inferior de la clase de la moda. Delta, este triangulito significa delta. Delta 1 entre delta 1 más delta 2. Delta 1 es la diferencia entre la clase que contiene a la moda y la clase anterior. Delta 2 es la diferencia entre la clase de la moda y la que sigue o la posterior. ¿Sí? Aquí están las diferencias. Pero ¿cómo se obtuvieron estos valores? 6 y 4. Vamos a ver en la tabla. La tabla de frecuencia nos está diciendo que la moda o la más alta, estamos aquí en la columna de la frecuencia, la más alta es la 6. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí en esta clase están los valores que vamos a usar para calcular la moda. ¿Sí? Entonces este va a ser el primer valor de la moda. Esta es la clase posterior y la clase anterior a esta, como no hay una clase antes de la A, se considera para este caso el último valor de la clase, para la última clase. Cuando sea la primera clase, siempre vamos a considerar la última como la anterior, aquí en esta resta, para obtener delta 1 para la fórmula, para la moda. ¿Okay? Aquí delta 1, ya dijimos que es 6 de la frecuencia, que es la más alta, menos la anterior, que es 4, o sea, estamos hablando que es la última, nos da 2. 6 de la frecuencia de la moda y la posterior, aquí estamos hablando de que la posterior de la moda, la que sigue 5, 6 menos 5 nos da 1. Al sustituir estos dos valores en la fórmula, tenemos este procedimiento. Esta es la sustitución. 6 menos 4, 2 delta 1, entre delta 1, 2, más delta 2 que vale 1, por el ancho de clase, que es lo que significa aquí, C, 194, más la frontera inferior de la clase de la moda. Ese valor de la frontera inferior lo tenemos aquí, 514.5. Acuérdense que esta es la clase que tiene mayor frecuencia. Habíamos quedado que aquí está la moda. ¿Ok? Entonces aquí tomamos la frontera inferior de esa clase. Por eso tenemos 514.5. Al hacer las operaciones de adentro hacia afuera, por simplificación algebraica, entonces tenemos que dividir 2 entre 3 por 194 más 514.5 nos da 643.833.3333. Se agrega una rayita arriba, indicando de que es infinito la cantidad. Entonces aquí ya debemos de interpretar qué significa la moda. Aquí damos la cantidad numéricamente, pero se debe de interpretar. Es el ingreso que más se repite dentro de los trabajadores de una fábrica. Por ejemplo, este es el ingreso que más perciben los trabajadores en una fábrica, etcétera, etcétera, dependiendo de la naturaleza de los datos.
Hasta aquí vamos a dejar el video para explicar la mediana y la moda.